Dominus tecum Virgo serena. De los misterios de Dios es el que más se complica para la cabeza humana de comprender. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la historia. El doctor Pino Correa Olivera decía que la historia se dividía en tres, ¿no? La historia de la salvación. Antes de Cristo, Jesucristo, el periodo que Él vivió desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos, y después de Jesucristo. Como decíamos, para la cabeza es dificilísimo de entender que Dios se haga hombre verdadero, ¿no? Y la Iglesia, para explicar esto, ¿en qué se basa? Se basa principalmente en el cuarto evangelio, en el inicio del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, el prólogo del evangelio de San Juan, que dice lo siguiente. Solo la primera frase del evangelio ya es para escribir un tratado de teología, de lo que quieran, de trinitaria, dogmática, lo que sea. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. O sea, en esa frasecita ya está la base del mayor misterio de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Porque ¿qué dice San Juan? San Juan muestra tres aspectos. En el principio era el Verbo, o sea, desde siempre existió, estuvo desde el principio, no fue creado. Recuerden que nosotros en el credo rezamos que fue engendrado, no creado, ¿no? Y el Verbo estaba en Dios. O sea, si estaba en Dios, no era el mismo Dios, o sea, era otra persona que estaba en Dios. Entonces ya están hablando de dos personas. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. O sea, estaba dentro de Dios, pero también era Dios. O sea, ¿qué podemos decir? Monseñor Juan preguntaba, ¿entonces ustedes entendieron? Sí, es imposible entender esto. Porque si uno entendiera esto, sería Dios también. Está complicado. ¿Y cómo termina San Juan? Aquí viene la parte esencial del dogma. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no era su lugar habitual. Puso su morada, o sea, Él vino a habitar entre nosotros. ¿Y qué quiere decir esto también? Que vivió un cierto tiempo con nosotros. O sea, uno no pasa a morar en un lugar por 1 o 2 minutos, ¿no? Poner una morada es para vivir un cierto tiempo, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí, más o menos, San Juan, tratando de explicar esto. Entonces, aquí está la frase esencial del dogma de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, asume la carne humana y viene a convivir entre nosotros. O sea, dice, asume, no se transforma en hombre, no, asume la naturaleza humana. Cada término está muy bien puesto, no es que a mí se me ocurrió, no, la Iglesia durante siglos ha estudiado y ha puesto los términos exactos. El Verbo asumió la naturaleza humana, se hizo hombre y habitó entre nosotros. De la Santísima Trinidad, cada persona de la Santísima Trinidad tiene como que, por así decirlo, una misión principal. ¿Cómo decir? ¿Cómo así? Si Dios, claro, Dios es uno solo, pero sí, son 3 personas y cada uno tiene una misión. Para que entendamos en vocabulario humano sería más o menos lo siguiente. ¿Qué le correspondía a Dios Padre? La creación del mundo. ¿Qué le correspondía a Dios Hijo? La manifestación de Dios a los hombres. ¿Y qué le correspondía al Espíritu Santo? ¿Quién se anima a decirle? La santificación de las almas. Entonces, cada uno como que tiene una misión principal en la historia de la salvación. Entonces, el Verbo, que era la palabra de Dios, es el que le correspondía encarnarse para él manifestarse a la humanidad, a nosotros. La revelación de Dios a los hombres por excelencia es Jesucristo. Él es Dios y hombre. Entonces son dos extremos que son difíciles de comprender, parecen contradictorios. Como una persona una persona puede ser Dios y puede ser hombre. Es algo que, no, como decíamos, la cabeza no da. Pero bueno, vamos a ir adelante. San Ignacio de Loyola decía lo siguiente, para hacer una meditación, que es lo que trataremos de hacer hoy también, aparte de aprender un poco de la doctrina, trataremos de hacer una meditación de lo que fue ese momento auge de la creación, la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo. Decía que había que hacer una composición del lugar. Entonces vamos a imaginar que salimos de aquí de San Salvador, de esta casa tan bonita, y nos vamos para Nazaret, ¿no? Imaginemos cómo era el convivio de la Sagrada Familia en Nazaret, los momentos previos, los días antes de que el ángel se apareciera a María y le dijese el mensaje que el Espíritu Santo le mandaba.
tenía que ser un convivio, pero que, como decíamos, Juan, aquí vamos a poner varias frases del libro de San José. Era un convivio que a los ángeles, o sea, los admiraba de ver lo que era eso. Porque era un tal, o sea, aquí dice, el relacionamiento entre María y José en la intimidad familiar era marcado por profundo respeto y cierta distancia, debido a la total fidelidad con que los dos mantenían su voto de castidad. Recuerden que los dos habían hecho su voto de castidad. Y a la hora de que ellos tienen que casarse, como que, miren, se dicen la verdad, yo he hecho un voto de castidad y quiero cumplirlo. San José también le dice lo mismo. Y para ellos es una gran alegría de que se casen, pero saben que van a mantener ese voto de castidad. Y el convivio de ellos era una cosa espectacular. Entonces, imagínense ustedes San José haciendo los muebles, por ejemplo. ¿Qué muebles haría San José? Sería una cosa espectacular, ¿no? Tallándolos, barnizándolos. Nuestra Señora haciendo las labores de la casa, limpiando la casa, preparando la comida. Imagínense lo que era una comida hecha por Nuestra Señora. O sea, imagínense en la ciudad de Nazaret, que usted va al mercado y se encuentra con Nuestra Señora comprando, no sé, harina o comprando los panes, todo. ¿Quién no quisiera acercarse, saludarla? Debería ser una cosa increíble en Nazaret. Después, ejemplo para todos los matrimonios. Ejemplo de virtud. Uno queriendo servir al otro a cada momento. No existe ese egoísmo de que yo quiero imponerme sobre el otro. No. Nuestra Señora y San José como que discutían para ver quién servía al otro, ¿no? Igualito que los días de hoy, ¿no? Bueno, entre ambos había una santa disputa de servirse mutuamente, lo que admiraba a los propios ángeles. Y María y José se alimentaban mutuamente en la esperanza de la próxima venida del Mesías. Claro, ellos eran concebidos sin pecado original. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir y estaba próximo a encarnarse, estaba próximo a venir a redimir al género humano. Si lo sabían los doctores de la ley, recuerden cuando Herodes los manda a llamar y les pregunta dónde nació el rey de los judíos, digamos. Ellos sabían, los reyes magos, ellos estudiaban las estrellas, las profecías, y sabían que el Mesías tenía que nacer en esa época histórica. Entonces ellos se alimentaban en sus conversaciones con esa esperanza de que el Mesías estaba próximo a venir. Imagínense ustedes lo que era una conversa entre San José y Nuestra Señora. Después, dice Monseñor Juan en el libro también de San José que Nuestra Señora estaba pasando por una prueba. ¿Por qué? Porque ella pensaba en cómo sería recibido el Mesías en medio de la decadencia que se encontraba el mundo. Ya en esa época, el Imperio Romano era un desastre en materia moral, todo. Incluso San Pablo después lo censura muy fuertemente a ellos en su carta. Entonces el Imperio Romano era un desastre y el Imperio Romano estaba subyugando a los judíos. Pero el reino, el pueblo judío, el pueblo que Dios había escogido para la alianza, también estaba en una decadencia terrible, estaba en idolatría, los sacerdotes eran un desastre, eran unos ladrones. Nuestro Señor los censura también después, raza de víboras, sinvergüenzas, ladrones, adúlteros, todo. Y Nuestra Señora pensando en que el Mesías tenía que encarnarse, pero ¿cómo será que Él va a ser recibido en este mundo así? Y ella sufría con eso. Y San José como que la consolaba. Y entre los dos, no, Dios proveerá, Dios sabrá cómo hacerlo mejor todo. Incluso ellos conversaban, exactamente, eso ya lo vimos, ellos conversaban y como que en cierto punto se ponen de acuerdo. Cuando sepamos dónde nació el Mesías, vamos a buscarlo, lo adoramos y nos entregaremos a Él como esclavos. Lo serviremos como esclavos. Daremos nuestra vida para servirlo. Y entonces era el consuelo de ellos, esperar, conocer dónde estaría el Mesías para buscarlo, procurarlo y servirlo, ¿no? El doctor Plinio explicaba que él se imaginaba que en los momentos previos a la Anunciación, Nuestra Señora como que estaba en meditación, en oración, y ella comenzó a pensar, a concebir en su corazón, en su interior, cómo sería el Mesías. Ella se imaginaba cómo sería el Mesías, un niño, pero espectacular, ¿no? Bonito, inteligente, fuerte, sabiduría completa, una pureza, todo. Y ella no solo se imaginaba cómo sería el Mesías, sino que se imaginaba también cómo sería la madre del Mesías. Y ella decía, ¿cómo? Porque ella conocía las profecías de Isaías, que hablaba de una virgen que concebiría y daría luz
al Rey y al Salvador de las naciones. Y ella pensaba, ¿cómo será la madre de ese Mesías? San Luis Girón de Montfort dice que Dios como que agotó entre comillas, porque Dios es infinito, agotó su capacidad a la hora de crear a Nuestra Señora. Pues imagínense lo que era esa mujer, imagínense lo que era la piel, por ejemplo, de Nuestra Señora. Uno que por más que, en fin, ¿no?, se eche lo que se eche, ¿no?, la piel, lo que eran los ojos de Nuestra Señora, lo que era la mirada de Nuestra Señora. Imagínense ustedes, no sé, el doctor Pino decía también, Judas, por ejemplo. Judas, después de la traición que cometió, del deicidio, con las monedas todavía quemándole en la mano, si él se acercaba a Nuestra Señora con una mirada le derretía el corazón y lo convertía. Sería un santo más, Judas. El buen ladrón, por ejemplo. También el buen ladrón, dicen revelaciones, ¿no?, que Nuestra Señora rezó por los dos ladrones que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Ella rezó por los dos, solo que uno como que fue fiel a la gracia que recibió en ese momento y se convirtió. San Dimas, es el primer santo canonizado de la historia, San Dimas, canonizado por el propio Jesús. El hombre que había sido un delincuente durante toda la vida, se robó hasta el cielo al final y entró. ¿Por qué? Por una oración de Nuestra Señora. ¿Quién sabe si en ese momento él en la cruz, antes de empezar a blasfemar, la vio a Nuestra Señora ahí? Nuestra Señora lo miró con algún, no sé, una mirada así bondadosísima y él se convirtió. Y entendió quién era nuestro Señor y le pidió para ese mismo día estar con él en el paraíso. Bonito, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, que es que ya a veces me voy con las ramas, perdón. Entonces, Nuestra Señora estaba pensando en cómo sería la madre del Mesías, la humildad de esa virgen, ¿no?, de esa señorita que tendría el don mayor de la historia de ser la madre del Mesías. Ella rezaba, ¿para qué? Para ella poder ser esclava de la madre del Mesías. Entonces, cuando estaba en el auge de sus cogitaciones, de sus pensamientos, cuando ella había acabado de concebir en su interior al niño que nacería y a la madre, ahí es cuando se aparece el ángel. El ángel se aparece, dicen las Sagradas Escrituras, y entrando donde ella estaba le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y aquí podríamos entrar también en otro tema que nos demoraríamos varias charlas, que es el tema de los ángeles. Que los ángeles, en fin, o sea, la teología angélica es inmensa y explica que el ángel, la importancia del ángel en el cielo está de acuerdo a su misión, o sea, a la misión que él tenía. Imagínense la misión que tuvo San Gabriel. Fue, por así decirlo, esperemos no decir una herejía, si no corten ahí el video, que era como una especie de mensajero que el Espíritu Santo lo había mandado a él, ¿para qué? Para nada más y nada menos pedirle la mano a Nuestra Señora, para que se casara con él, del Mesías. Entonces, claro, ¿qué pasó con Nuestra Señora? Al oír estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. ¿Cuál era el saludo? Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora, ¿qué pasa? No es que Nuestra Señora se asustó porque, ay no, ¿quién es usted? No, Nuestra Señora, ella era concebida sin pecado original, ella tenía convivio con los ángeles. No crean que era la primera vez que veía un ángel. Nuestra Señora seguramente tenía un convivio con los ángeles, así como Adán en el paraíso hablaba con Dios. ¿Por qué no? San José también. Ella se asusta por lo que le dice el ángel. Salve llena de gracia. ¿Cómo que llena de gracia? La humildad de Nuestra Señora, imagínense lo que era, es llena de gracia. Era un elogio que para ella era desproporcionado, pensaba ella, ¿no? Y ahí dice, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces el ángel le explica, aquí en estas cortas palabras, o sea, evidentemente la conversación fue mucho más larga. No piensen que se apareció, hola, sí, ¿qué tal? Hablamos, sí, bueno, gracias, hasta luego. No. Imagínense el convivio que tuvieron San Gabriel y Nuestra Señora. O sea, para San Gabriel, sabiendo quién era la Virgen, él no iba a desaprovechar la oportunidad de, no sé,
hacer un poquito más de tiempo y hablar con ella, preguntarle cosas, y Nuestra Señora en su humildad contarle alguna cosa. Ella era la reina de los ángeles también, acuérdense. San Gabriel estaba visitando a su reina y seguramente estuvieron conversando, pero horas. Museo Juan en el libro dice que más o menos 9 horas estuvieron conversando durante la noche. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, recuerden que Nuestra Señora tenía ese voto de virginidad, de castidad. Y ella pues se pregunta, pues, ¿cómo queda eso entonces? Porque para concebir a un hijo, pues lo normal es tener algo que ver con un varón. Y ella sentía la inspiración desde que era niña de que Dios le pedía que consagrase su virginidad a él. Entonces ella pregunta: ¿y eso cómo va a ser? Y ahí el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le explica ese misterio, ¿no? Que sin intervención de otro ser humano, de un hombre, ella daría a luz un hijo, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y ahí, imagínense en ese momento, que era el momento auge de la historia, todo el cielo así, alquilando balcón para ver qué era lo que iba a decir Nuestra Señora, ¿no? Porque de esa respuesta dependía, pues, la historia de la salvación, ¿no? Entonces todos así mirando, claro. Claro, estamos humanizando un poco de cómo es el convivio en el cielo, pero bueno, pues, podemos hacerlo antropomórficamente, como se dice. Entonces ahí todos mirando así, y Nuestra Señora le dice: bueno, con Dios no se discute, ¿no? Dios quiere, se hace. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y muchos comentaristas comparan la respuesta de Nuestra Señora con la respuesta de Zacarías, por ejemplo. Porque a Zacarías, ¿quién fue que se le apareció? Para anunciarle que también iba a tener un hijo, que iba a ser San Juan Bautista, que iba a ser el precursor. San Gabriel fue el que se le apareció. San Gabriel se le aparece, le dice también cuál es el plan de Dios, todo, pero Zacarías dice: ¿qué? Pero si mi mujer tiene 150 años, ¿cómo va a tener un hijo ahorita? Y él no cree en lo que le dice el ángel. Y por eso el ángel, o sea, Dios como que lo castiga y queda mudo hasta que él vea la realización de ese plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra Señora, dando ese sí, en ese momento en que ella dice el sí, hágase en mí según tu palabra, como la luz atraviesa un vitral, el Espíritu Santo infunde la gracia en Nuestra Señora, y a partir de ese momento comienza a habitar dentro de María, en las entrañas purísimas de ella, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el niño Jesús. Y ahí comienzan, como decía el Padre Álvaro ayer, que me pareció muy bonito y lo repito por eso, 9 meses de esclavitud, de sumisión, del niño Jesús a Nuestra Señora. El primer esclavo de María fue Nuestra Señora. Imagínense qué bonito. Y cómo fue, digamos, ya vimos como que el lado sobrenatural de lo que fue el anuncio del ángel, ¿no? Y de la encarnación. El lado sobrenatural. Ahora, ¿cómo habrá sido el lado natural? Porque Nuestra Señora ya concibió realmente a un niño en sus entrañas. Yo aquí veo una mamá que está esperando su tercer hijo, creo. Era un embarazo perfecto. 9 meses, 25 de marzo fue concebido, 25 de diciembre nació el niño. Y el niño Jesús, pues seguramente daría sus pataditas también, ¿no? Nuestra Señora sentiría que el niño Jesús estaba moviéndose, que iba creciendo. ¿Y cómo será? O sea, ¿será que en esa época, en esos 9 meses, el niño Jesús y Nuestra Señora se comunicaban? ¿Hablaban o no? Hablaban como hablan los ángeles. Ustedes sabían que los ángeles hablan, se comunican entre ellos. La comunicación de los ángeles se llama iluminación. Es iluminación. Él coloca en la cabeza del otro ángel lo que quiere transmitirle. Entonces, pero más o menos eso es la iluminación. Entonces, yo coloco en la cabeza de la otra persona lo que le quiero transmitir. Y seguramente que la comunicación entre ellos era así. Entonces era como, o sea, seguramente cuando Nuestra Señora supo que tenía a Dios en su interior,
el primer acto de adoración de la humanidad a nuestro Señor Jesucristo fue hecho por Nuestra Señora. Ese primer acto, ¿no? Ella teniéndolo en su interior, hijo mío, yo te adoro. Más o menos como cuando recibimos la comunión, tenemos en nuestro interior a nuestro Señor Jesucristo. El primer acto que uno tiene que hacer en la acción de gracias es un acto de adoración. Reconocer que quien está dentro de usted es Dios. Dios en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como lo tenía Nuestra Señora en su interior, ¿no? Bonito. ¿Vamos bien hasta ahí o...? Dígalo en serio. No, mentira. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto es interesante también, un punto que vi aquí ahorita. Dicen que durante esos 9 meses que nuestro Señor estuvo en las entrañas, en el vientre de Nuestra Señora, fueron escritos los nombres de los escogidos en el libro de la vida. Saben que existe el libro de la vida, el que abre el Apocalipsis, que son los que se van a salvar. Porque para nosotros puede ser que sea, pero ¿cómo así? ¿Dios sabe quién se va a salvar y quién no? Pues claro, porque para Dios no existe la criatura tiempo, Él sabe ya. No es que Él crea a alguien para condenarse, no. Él crea a alguien, pero Él es el culpable de la condenación de alguien. Dios le da las gracias suficientes para que la persona se salve, pero la persona es la que decide. Más o menos eso lo explican, es un ejemplo muy clásico que dan, es como el meteorólogo. Él le puede decir, no, de aquí a 3 días va a llover, va a hacer sol, le puede decir lo que va a pasar, pero él no es el culpable de que llueva, de que salga el sol o de que no salga el sol, ¿no? Entonces dicen algunos videntes que en ese periodo fueron escritos los nombres de los escogidos en el libro de la vida. Imagínense ustedes, ¿no? Poder tener acceso ahí al libro de la vida, empezar a buscar así unos analfabéticos, si estoy yo, ¿no? No está, no. Sería, pero bueno, es algo así medio místico, pero es muy bonito también. Y que justamente San Luis Grignon de Montfort, ahora me acuerdo de eso, él tiene una oración muy bonita que se llama la oración abrazada, y él pidiéndole a nuestro Señor que intervenga en los acontecimientos, él le dice, recuerda de todo el convivio y todo lo que pasó cuando estuviste dentro de las entrañas de María. Pues claro, nuestro Señor era hombre, pero era Dios, sobre todo era Dios. Más adelante vamos a explicar eso, la naturaleza. Y Dios ahí hizo cualquier cantidad de cosas para la historia de la salvación que solo cuando muramos y cuando estemos en la eternidad nos daremos cuenta, ¿no? Bueno, a ver, ahora vamos a entrar en una parte un poco más árida. Les aviso ahí para que no... Bueno, entonces, la explicación esencial, digamos... a ver, ¿dónde va esto? O sea, la explicación esencial, digamos, a la frase esencial del dogma está aquí en el credo, que se llama credo niceno-constantinopolitano, que fue redactado en el Concilio de Nicea, que es el credo largo que conocemos nosotros, ¿no? Nosotros rezamos normalmente el credo corto, pero el credo es el largo. Entonces, ¿qué dice? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, en ese concilio ya quedó estipulado ese dogma, ¿no? ¿Y qué pasa? La necesidad de la encarnación. ¿Por qué se tenía que encarnar la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Era necesario o no? Sí, vamos a verlo ahora. Recuerden que el hombre era la criatura más, por así decirlo, más perfecta que había salido de las manos de Dios. El Génesis nos dice que Dios con sus propias manos, como un alfarero, había agarrado tierra, barro, digamos, había modelado con sus propias manos un muñeco de barro y le había soplado el espíritu. Lo sopló, le dio la vida y lo introdujo en el paraíso. Entonces el hombre era como que la obra prima de la creación. El hombre había sido creado para gobernar toda la creación. ¿Y qué pasa con el hombre? Eso ya lo vimos en otra charla hace un tiempo. El hombre no es fiel, el hombre, seducido por el diablo, peca y rompe esa amistad que él tenía con Dios, ¿no?
Dice acá, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Y era una amistad sobrenatural, ¿no? Con el pecado, el hombre rompe su amistad y su identificación con Dios. Entonces, el hombre peca y en el fondo le dice a Dios, no quiero saber nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Se crea como que una deuda del ser humano, del hombre, con Dios. Y Dios quiere reparar la deuda que el hombre adquirió por el pecado, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Por qué? Porque Dios es amoroso. Dios no es amoroso, Dios es amor. Y Él quiere estar en armonía con el hombre. Y quiere reparar esa deuda que por el pecado el hombre cometió. Miren, se dice que cuando se hace un elogio a una persona, el elogio va a tener más valor o menos valor de acuerdo a la persona que hace el elogio. Para dar un ejemplo acá, para que se entienda. Yo, por ejemplo, toco la trompeta. No sé, toco un concierto de trompeta. Llega una persona y me dice, oye, mire, usted tocó el concierto de Vivaldi para 2 trompetas, pero como nunca en la vida lo he escuchado. Ah, qué bueno, gracias, oiga. ¿Y usted quién es? No, yo trabajo por aquí, no sé, yo cocino. Ah, bueno, pues muchas gracias. Es un elogio, ¿no? Otra cosa es, bueno, ¿y usted quién es? No, yo soy el primer trompetista de la Orquesta Filarmónica de Londres. Cambia, ¿no? El valor. O una persona que cocina. Este plato, oiga, este plato estaba delicioso. ¿Y usted quién es? No, yo soy un trompetista. Bueno, ¿y usted quién es? No, yo tengo un restaurante en Barcelona que tiene 3 estrellas Michelin. ¿No? Entonces, el elogio es tendiente a aumentar de acuerdo a quién lo hace. La ofensa no. La ofensa es más grave o menos grave de acuerdo contra quién se comete. Por ejemplo, yo tengo aquí, imaginemos que tenemos un vitral espectacular así del siglo, no sé, XIV, una catedral espectacular, un vitral de Dios Padre. Da lo mismo que yo lo rompa con un martillo, con un ladrillo, con una piedra, que lo empuje. El mal está hecho. La desproporción que hay entre yo cometer un pecado contra Dios es impresionante, es infinita, ¿no? Entonces acuérdense de eso, eso es muy importante. La deuda que se había adquirido con Dios era una deuda que era infinita, era imposible de pagarla. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, ¿no? Y la teología nos dice lo siguiente. ¿Cómo reparar esta deuda? Esta deuda que el hombre había adquirido con Dios. La teología explica que hay 4 formas de repararla. Del todo, esa era una opción, del todo y gratuitamente. Que Dios dijese, yo te perdono. Porque sí. Porque Dios es el ofendido y es el juez, además. Imagínense ustedes que ustedes van y chocan a una persona. Se chocan 2 carros y van y se pelean y usted tiene la culpa y se van a juicio. Usted llega, a ese tipo lo voy a liquidar en el juicio. Y usted llega al juicio y el juez es la persona que usted chocó. Seguro va a ganar, ¿no? Más o menos eso era. Dios era el juez y el ofendido. Entonces Dios podía decir, yo te perdono y ya está. Segunda opción, con alguna congrua es como pidiendo algo a cambio, reparación fuera de las exigencias de la justicia. Como que Dios, bueno, me ofendiste, te voy a pedir que hagas tal penitencia. Con tus méritos hagas tal penitencia. Está bien, como que Dios le pide algo a cambio por hacerlo sufrir al hombre. Pero también era incompleta. El hombre nunca iba a terminar de reparar esa deuda que había adquirido con Dios. Porque el hombre naturalmente no tiene cómo llegar a cumplir esa deuda que es infinita con Dios. ¿Está claro? Aguanten que ya vamos a terminar. Bueno, más o menos. Tercera opción, con una reparación de justicia imperfecta. ¿Qué quiere decir eso? Uy, explíquenos, por favor. Dios al hombre le da la gracia y el hombre, estando en estado de gracia, puede ofrecer sacrificios a Dios para, como por así decirlo, reparar esa deuda. Al ser en estado de gracia, la gracia, eso Juan Andrés aquí explicó en una charla, es una participación de la vida divina de Dios, o sea, ya es algo de infinito porque es de Dios. Usted como que podría, en cierto sentido, reparar la deuda, pero no la ofensa, porque usted es humano.
La deuda usted como que la puede pagar, pero usted nunca va a reparar la ofensa que hizo contra Dios, la afrenta que cometió contra Dios. Con la gracia, imagínense. Y la cuarta, que sería la más perfecta, con una reparación de justicia estricta y perfecta, que establezca la igualdad absoluta entre el ofensor y el ofendido, entre lo debido y lo que se paga. ¿Y cuál era la forma de poner esas dos cosas de acuerdo? Con que Dios se hiciese hombre, asumiese la naturaleza humana y que Él mismo, siendo Dios y hombre a la vez, pagase esa deuda, que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, asumiendo la carne humana. ¿Está claro? ¿Seguro? Bueno, ahora vamos a ver la finalidad de la encarnación. ¿Cuál fue la finalidad de la encarnación? Esto es un poquito teológico, pero lo lamento, es la doctrina y hay que darla. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí hay un sustento bíblico de lo que estamos diciendo. San Juan, la primera carta de San Juan. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera epístola de San Juan. Él se manifestó para quitar los pecados. Entonces las Sagradas Escrituras nos van mostrando, nos van sustentando el porqué de la encarnación. En realidad, si ustedes ven, es casi siempre San Juan el que explica del porqué de la encarnación, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, vimos, el Verbo se encarnó para salvarnos, ¿no? Primera finalidad de la encarnación, reconciliándonos con Dios. Segundo, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Ahí viene, San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Tercera finalidad. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo no dejó nada escrito, no dejó una doctrina, no dejó un sistema filosófico, no dejó nada. Él quiso mostrarnos, Él quiso ponerse Él como ejemplo de santidad para nosotros. Dice acá, en el Evangelio de San Mateo, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está cortado. Después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y lo cuarto, Dios nos toma, o sea, como hijos. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, por la gracia santificante, que nos mereció Cristo y nos hace verdaderos hijos de Dios. Con razón dice San Agustín que Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Entonces Dios nos toma a nosotros como hijos adoptivos. Digamos, un hijo, ¿a qué tiene derecho de su padre? A una herencia. Sea hijo natural o un hijo adoptado. Tienen los mismos derechos. Nosotros, nuestro Señor nos enseña a rezar ¿qué? El Padre Nuestro. Padre Nuestro. Él está diciendo que Dios es nuestro Padre, ¿no? Entonces, Él nos está tomando como hijos adoptivos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que heredamos de Dios Padre? Heredamos la gracia. ¿Cómo se consigue la gracia? Con los sacramentos, con el bautismo. Al nosotros bautizarnos, recibimos la gracia y recibimos la adopción como hijos de Dios, ¿no? Eso es muy importante. Aquí dice, bueno, vamos a leer nuevamente la carta a los Romanos, pero más completa. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, lo que decíamos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser con Él glorificados. Ahora, bueno, ¿en qué consiste la encarnación? Esta es la parte más teológica. La encarnación consiste en aquella admirable unión de la persona, ya vamos a explicar lo que es eso, la persona divina del Verbo con la naturaleza humana. Entonces, la persona divina se une a la naturaleza humana, por la cual el mismo Cristo, que es verdaderamente Dios, es también verdaderamente hombre. Aquí dice, probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado.
que Dios era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza define lo que la cosa es, filosóficamente hablando. ¿Qué es esto? Esto es una mesa. ¿Qué naturaleza tiene? Vegetal, porque es madera. ¿Qué es lo que se escucha ladrando afuera? Es un perro. ¿Qué naturaleza tiene? Animal. ¿Qué es, no sé, el piso? ¿Qué naturaleza tiene? Mineral, es una piedra. ¿Qué es el hombre? Es un hombre, naturaleza humana. Los teólogos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que cada uno tiene al lado ahorita? Que no se da cuenta. Es un ángel. No la señora, sino el que no se ve. Es un ángel, cada uno tiene un ángel de la guarda. Y la señora dijo lo mismo, ¿no? Para que no quede... Es el ángel de la guarda. ¿Qué naturaleza tiene? Angélica, ¿no? Entonces la naturaleza define lo que la cosa es. ¿Y qué es la persona? Antiguamente el término persona tenía más un uso, digamos, práctico. Persona, en el griego antiguo, filosóficamente se entendía así, era como que la máscara que usaban los actores del teatro griego, el prosopón, perdón. Era como que lo que la persona veía, lo que representaba. Después, con el estudio teológico, la Iglesia le da otro significado a la persona. La persona responde a la pregunta de ¿quién es? Te recuerda, naturaleza es ¿qué es? Persona es ¿quién es? Solo las criaturas inteligentes, racionales, son personas, ¿no? Los seres humanos, los hombres y los ángeles tienen personalidad, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. ¿Cuántas personas hay en nuestro Señor Jesucristo? Solo una. Personalidad divina, Dios. ¿Cuántas naturalezas hay? Una. Dos. Tres. No. Naturalezas. Acabamos de explicar. Personalidad divina, porque es Dios. Es persona divina. Naturaleza, ¿Dios qué es? Tiene naturaleza humana y naturaleza divina también. Tiene dos naturalezas y una persona. Esto es complicado. Eso es un dogma. O sea, si uno no entiende, tiene que creer igual, si no está fuera de la iglesia. Así de simple. Entonces, tratando de explicar nuevamente. Persona, solo las criaturas racionales tienen personalidad. El animalito, un perro, por más que lo querramos mucho, no tiene personalidad. Naturaleza sí, naturaleza animal. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene personalidad divina, porque es Dios, y tiene naturaleza humana, porque es verdaderamente hombre, lo dice ahí, y tiene naturaleza divina porque es verdaderamente Dios. Si no tuviese naturaleza humana, no hubiese habido redención. Acuérdense en lo que explicamos antes. ¿Cómo se entiende eso? A través de un término que se llama, la unión hipostática. Hipóstasis es una palabra griega que quiere decir soporte. En la unión hipostática se da ese soporte de las dos naturalezas, la humana y la divina, que solo se dio, esa unión se dio solo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa unión hipostática es la que permite que las actitudes humanas de Dios, al morir Dios, al estar unido a la naturaleza divina, se pueda dar la redención, se pueda pagar, se pueda acabar con esa deuda que era infinita, porque Dios es infinito, ¿no? ¿Está claro? ¿Seguro? ¿O me declaro fracasado? Bueno. Como explicamos al principio, tranquilos, que estos son misterios. Esto entra en lo que se llama la intimidad de Dios. Entonces, por más que la Iglesia esto lo ha estudiado durante siglos, lo estudia y lo seguirá estudiando, pero nosotros no vamos a comprender enteramente esto. Explicaba yo al inicio. Si uno comprendiese esto, sería Dios. Entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? Vamos a ver. Verdadero cristiano es aquel que fue bautizado, cree y profesa la doctrina, enseñanzas y la ley de Jesucristo. Entre estas enseñanzas tenemos los misterios. Misterios. Todo esto que hemos hablado antes son misterios. Son misterios. Ya solo el hecho de tratar de dar una explicación ya está mal. Porque es algo que no se puede explicar con palabras humanas, con vocabulario humano. Acuérdense, San Pablo cuando fue al cielo, ¿qué dijo?
ni el ojo humano vio, ni el oído humano escuchó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que se salvan. O sea, es algo que no está dentro de nuestras capacidades. ¿Cuáles son los principales misterios de nuestra fe? Está muy claro ahí. La Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios. ¿Cómo es eso? ¿Quién puede explicarlo? Y la encarnación y la redención, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama dogmas, ¿no? ¿Y qué son los dogmas? La iglesia es como que la que guarda, la que contiene la revelación, ¿no? La verdad, la iglesia católica, ¿no? Y la iglesia tiene la obligación de transmitir a los otros esa verdad, ¿no? A los otros, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, los catequistas. Los catequistas agarran a los niños y les van enseñando la verdad para salvarse, ¿no? Entonces, los dogmas son las enseñanzas seguras de la iglesia. Hay varios, ¿no? Solo el concepto de dogma es eso. La iglesia como que tiene ese depósito de la fe que se llama, del que habla San Pablo también, en su carta a Timoteo, conserva el depósito de la fe. Ese depósito de la fe contiene toda la revelación, contiene los dogmas, contiene las enseñanzas seguras de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia tiene que transmitir eso a los otros, transmitir la verdad, ¿no? La iglesia es custodia de eso. Ahora, nosotros, como decíamos, pues a veces nos confundimos y no entendemos. Puede ser porque no nos da la cabeza, en primero quién les habla, o también puede entrar algo de mal espíritu. Ah, no, yo no entiendo, entonces no creo y deformo la doctrina. Y ahí es que nacen las herejías, exactamente. Y las primeras herejías que surgieron en los primeros siglos de la edad cristiana fueron todas herejías contra la encarnación, contra el cuerpo de Cristo. Claro, porque era algo tan complicado de comprender que ellos como que simplificaban la doctrina para que entrase en la cabeza. O sea, y en el fondo la herejía es eso, la herejía es como que simplificar la doctrina verdadera para tratar de adaptarla a nuestra cabeza. Antiguamente era eso, era doctrina, después ya las otras religiones ya es simplemente adaptar mi moral, la moral que yo quiero llevar y creo mi propia religión, ya es otra cosa más carnal todavía incluso. Antiguamente era por lo menos una cuestión doctrinaria. ¿Y qué pasa? Me fui por ahí. Entonces, ahí surgen las herejías. Entonces, al inicio, las principales herejías eran sobre eso, sobre el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como que con estos dogmas, con esas enseñanzas, dan como que la medicina para esos errores que puedan surgir, ¿no? Que son las herejías, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Cuáles fueron algunas de las herejías contra la encarnación? Bueno, pero iba a dar un ejemplo de lo que era la simplificación de la doctrina. Imagínense que usted tiene un mueble, ¿no? Y tiene libros y todo. Usted quiere mover ese mueble. Usted tiene 2 opciones. El mueble pesa mucho. Usted o le saca los libros y lo mueve, le quita el peso, o usted le corta las puertas, le corta un pedazo al mueble, le corta las patas, todo, lo deja más o menos llevable y lo lleva. Eso es más o menos la herejía. Entonces, la palabra secta, la secta, viene de corte. Y ahí ese es el origen de la palabra. Cortaban cosas que a ellos no les entraban en la cabeza, no comprendían y formaban sus propias religiones. El término hereje lo introduce San Irineo de León, porque antiguamente los herejes eran los que se separaban de los sistemas filosóficos y formaban sus propias escuelas filosóficas. Él es el que introduce ese término a la iglesia, ¿no? Entonces aquí vienen, digamos, algunas herejías contra la encarnación. El maniqueísmo. El maniqueísmo es principalmente una herejía gnóstica. Gnóstica. ¿Qué son los gnósticos? ¿Qué es la gnosis? Eso también se podría demorar varias clases, pero resumiendo, ellos hablan de 2 principios creadores, el principio del bien y el principio del mal. El principio del bien crea el espíritu, el principio del mal crea lo material, el cuerpo. Entonces, ¿qué decía este Manés o Mani, como le llaman otros? Él decía hasta algo que suena bonito. Él decía, no, que Jesucristo era la obra prima de la creación. Ay, qué bonito, ¿no? Que suena eso, la obra prima, Jesucristo. Fue la obra prima de la creación. Claro, suena muy lindo, pero ahí hay un grave error.
porque está hablando de que Jesucristo fue creado. Jesucristo no fue creado, Él existió desde siempre. Entonces ahí ya había un error. Esto fue hasta más o menos la Edad Media. Todavía muchas sectas que se basaban en el maniqueísmo, y hasta hoy en día, porque todas esas doctrinas orientales que vemos, el yin yang y toda esa cosa, el dios del bien y el dios del mal, el origen es todo esto, la gnosis. Después está el arrianismo. Arrio, que era un obispo, que él que decía, o sea, él negaba que Jesús tuviese la misma condición divina que Dios Padre. O sea, Jesucristo era solo hombre, Él no era Dios. No, Él no era Dios, no, Jesucristo no, porque Dios, ¿cómo se va a rebajar tanto? Dios, que es Dios, se va a rebajar tanto a una persona humana. Y él decía, no, que Jesucristo era solo hombre. Claro, al ser solo hombre, recuerden, no hay redención. No hay, digamos, no se perdona el pecado original, no se perdona nada y no hay salvación, ¿no? ¿Y qué pasó? Ven esa foto ahí que le está pegando una cachetada, un cachetazo. El que le está pegando es nada más y nada menos que San Nicolás, el que hoy en día han deformado y han hecho al gordo Papá Noel. San Nicolás era un obispo que participó en el concilio de Nicea justamente para ver las doctrinas de Arrio. ¿Y qué pasó? Este Arrio comenzó a explicar su doctrina, ¿no? Con Constantino, con todos los otros obispos, y empezó a decir un montón de herejías, y todo el mundo escuchando y no sé qué. ¿Y qué pasó? Ahí San Nicolás se levantó, le metió una bofetada, porque estaba diciendo unas barbaridades. ¿Y qué hizo Constantino, que era el que dirigía el concilio? Lo mandó a meter preso y a quitarle sus ornamentos litúrgicos de obispo. Se lo metieron preso, toda la cosa. Durante la noche, ¿qué pasó? Se le apareció nuestro Señor y Nuestra Señora a San Nicolás. Y le preguntan, ¿pero qué estás haciendo acá? Estoy aquí porque te amo, Señor, le dijo así. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor le dio los evangelios, las Sagradas Escrituras, y Nuestra Señora lo revistió nuevamente como obispo. Ahí cuando Constantino se enteró, lo mandó a sacar de la cárcel todo, y el concilio ¿en qué terminó? En la condena de Arrio, del arrianismo. Y se decretó de que Jesucristo era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, consustancial con el Padre, de la misma sustancia del Padre. Los dos eran Dios. Y bueno, aquí yo solo puse 3, pero hay otros que uno también se puede pasar varios días. Apolinar de la Odisea, que decía que Jesucristo era hombre, pero no tenía alma, porque no necesitaba. Porque como Él era la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él no necesitaba alma. Pero nosotros sabemos que el hombre está compuesto ¿de qué? De cuerpo y de alma. Si no tiene alma, no es hombre. Entonces no hay redención. O decía otro también, Eutiques, que era el que se inventó el monofisismo, que él decía que Jesucristo, está bien, era verdadero Dios y verdadero hombre, pero que la persona divina de Dios era tan grande que como que absorbía la persona humana de Jesucristo. Es más o menos como tirar una gotita de lejía en el mar. La lejía está ahí, pero el mar la absorbe, y es un error también. Porque si no es verdaderamente hombre, tampoco hay redención. Y por último, como para no hablar de más de estos sujetos, nestorianismo, Nestorio. ¿Qué decía Nestorio? Este fue bien famoso. Él decía que Dios y hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Está bien, hasta ahí estamos bien. Pero que era tan verdaderamente Dios y tan verdaderamente hombre que eran 2 personas y que no era una. Entonces, ustedes ven que siempre la herejía trata de buscar como que el espaciecito para meterse. Entonces, claro, al ser dos personas, la que muere es la persona humana, no es la persona divina. Entonces tampoco hay redención. Entonces ustedes ven que siempre tratando de meterse para ir en contra de la doctrina. Y todo esto evidentemente fue condenado, como les decía, en los primeros concilios. Y este Nestorio fue peor todavía, porque él decía que Nuestra Señora era solo la madre de la persona humana de nuestro Señor. Ella no era madre de Dios, ella era solo madre de Jesús, no era madre de Cristo. Y el concilio de Éfeso fue
el que le dio el título a Nuestra Señora de Madre de Dios. Imagínense, como si, un ejemplo imperfecto, pues, pero que una señora, su hijo es elegido como alcalde, por ejemplo, alcalde de aquí, no sé, de Antiguo Cuscatlán, lo eligen alcalde. Lo eligen alcalde, la mamá pasa a ser la madre del alcalde de Antiguo Cuscatlán también, no es solo la madre de la persona, ¿no? La madre del alcalde también, ¿no? En fin. Entonces, el concilio de Éfeso, como decía, decretó que María era madre de Dios también. ¿Está claro? Bueno, pero bueno, muy lindo esto, ya aprendimos, o por lo menos tratamos de aprender la doctrina, todo. Pero ¿yo qué me llevo para mi casa con esto? Y ahora viene más o menos como una reflexión que vamos a hacer. Que después de la encarnación, después de ese sí de María, ella pasó a ser indispensable para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiso venir al mundo por medio de ella y nos la puso a ella como el camino más seguro para ir a Él, ¿no? Vamos a leer acá. Decía San Agustín, el mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. O sea, Dios no quiso, Dios podía, porque es Dios, puede hacer lo que quiera. Podía hacer que Jesucristo apareciese de la nada por ahí. Y podía haber hecho la redención, acuérdense, Dios con un simple acto de voluntad podía haber hecho la redención, pero no, Él quiso utilizarse de Nuestra Señora de María para que su Hijo viniese al mundo. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Y aquí nosotros vemos el papel de intercesión que tiene Nuestra Señora. Yo me acuerdo una homilía que Monseñor Juan hizo una vez que decía una frase que a mí me marcó muchísimo. Yo no me acuerdo si era San Alfonso María de Ligorio que él lo estaba citando, que él decía, Nuestra Señora era tal, o sea, el poder de intercesión de ella es tal, que ella está tan cerca de Dios, pero tan cerca, lo toca tanto a Dios, que solo le falta ser Dios. Ella es, pero casi Dios. Incluso antiguamente había un desvío que hubo, en el inicio de la cristiandad también, se decía que María era la cuarta persona, no de la Santísima Trinidad, sino que era como una cuatrinidad, que eso también fue condenado. Pero digo que Nuestra Señora es tal, que solo le falta ser Dios. Y Nuestra Señora está tan cerca de nosotros, está tan a disposición nuestra, que solo le falta ser pecadora. Entonces, está en los dos extremos. De nosotros los pecadores a Dios, tenemos a Nuestra Señora que hace como que ese puente. Es la intercesión, la omnipotencia suplicante. Todo lo que pidamos a Dios por medio de Nuestra Señora, Dios lo concede. Desde que sea algo para nuestra salvación, para nuestro bien, evidentemente, ¿no? Bueno, y para terminar, algo así más cuaresmal. Durante la pasión, un continuo fiat de María. Fiat es un sí, un hágase, ¿no? Como el fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Durante la encarnación, Nuestra Señora dio esa respuesta, la anunciación, perdón. Durante la pasión también, incluso creo que es Ana Catalina de Emmerich, que ella cuenta que durante la pasión Nuestro Señor pasó por las peores humillaciones, bueno, los azotes, cuando uno reza el Via Crucis, se da todo, la corona de espinas, escupitajos, humillaciones, todo. Y Dios Padre como que le preguntaba a Nuestra Señora si ella estaba dispuesta a permitir que eso pasase con nuestro Señor Jesucristo. Y si ella dijese, no, hasta ahí no, ahí nuestro Señor eso no lo permitía, Dios no lo permitía. Pero ella quería que la redención del género humano fuese tan completa que ella siempre dijo, sí, estoy dispuesta. Y ustedes saben que ella sufría lo mismo que nuestro Señor en su corazón. Incluso dice Ana Catalina de Emmerich que lo único que ella no permitió, que era algo que quería hacer el demonio, era que cuando subiesen la cruz, los demonios querían empujar la cruz para que nuestro Señor cayese de frente y se reventara todo. Ahí Nuestra Señora dijo, no, eso no. Y Dios no permitió. Pero ya durante toda la pasión, ella iba diciendo, sí estoy dispuesta, sí estoy dispuesta, sí estoy dispuesta. ¿Y eso por quién? Por fulanito, el que no vino, por cada uno de nosotros.
Recuerden que Dios, y por lo tanto Nuestra Señora también, ella estaba dispuesta a sufrir todo lo que sufrió por la redención de uno solo, de una sola persona, de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de la gravedad de un pecado. Todo eso que sufrió nuestro Señor en la pasión fue por causa nuestra. Y ahora se me viene a la cabeza algo que me marcó mucho. Creo que fue mi primer retiro espiritual. Ahorita algunos van a hacer retiro, es impresionante. Y hablando del pecado, se hacía una composición del lugar y una meditación en el momento de la flagelación. Entonces estaban flagelando a nuestro Señor y nuestro Señor sufriendo con la carne viva así. Y decía el expositor, que era un sacerdote, que imagínense, nuestro Señor sufriendo, le dan un azote, le cae un pedazo de carne al piso. Y nuestro Señor va, se arrodilla, lo levanta y se acerca a cada uno de nosotros. Este fue el último pecado que cometiste. Y estoy dispuesto a sufrir más. O sea, cada pecado que nosotros cometemos es como un pedacito de carne que nuestro Señor pierde en la pasión y que Él lo hace con todo el amor. No quiere decir que ya, bueno, como ya sufrió, hagamos lo que queramos. No. Él ya sufrió todo por nosotros y nosotros tenemos que ser conscientes de la gravedad del pecado, ¿no? Y del amor, sobre todo el supremo acto de amor que hizo Dios encarnándose y viniendo, tomando la carne humana, sí, encarnándose, tomando la carne humana y sufriendo lo que sufrió por cada uno de nosotros. Para que ustedes tengan una idea más o menos, imagínense que ustedes, un día Dios se le aparece y le dice, no, usted va a seguir siendo persona humana, va a seguir teniendo personalidad humana, pero se va a encarnar en una hormiga. Y usted se va a vivir un hormiguero. Y usted ahí, pero usted es una persona humana, pero tiene el cuerpo de hormiga. Bueno, esa diferencia no es nada. Hay menos diferencia de un ser humano a una hormiga que de Dios a un hombre. Entonces Dios se rebajó enteramente. ¿Para qué? Para salvarnos. Imagínense la desproporción que hay. Y eso es un acto de amor sublime, ¿no? ¿Está bien? Y para terminar, bueno, ya siguen que ya con lo anterior podíamos terminar, pero retomando ese papel de Nuestra Señora, ella, recuerden que fue la que hizo ese primer acto de amor y de adoración a Dios cuando lo tenía en su vientre. Y ella también fue la que hizo el último acto de amor y de adoración a nuestro Señor cuando estaba muriendo en la cruz. Entonces pidámosle a ella que principalmente en esta Cuaresma nos prepare, nos ayude a comprender el gran misterio que es la encarnación, la redención, pero sobre todo a entender el gran amor que nuestro Señor tiene por cada uno de nosotros. ¿Está claro? Yo les pido disculpas si la reunión fue un poquito medio complicada todo, pero bueno, ahí esperamos que la meditación sirva, que nos llevemos eso como enseñanza y bueno, más que doctrina es eso, entender ese acto incomprensible, esa locura de amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Está bien?